eh, es el tema que el día de hoy nos toca platicar. Es una enfermedad autoinmune como tal la que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a ver que hay diferentes artritis que pudiéramos llegar a pensar que es la misma, pero no es la misma. Por ejemplo, artritis como tal significa art de articulación, itis, inflamación. En medicina todo lo que vean que termina en itis significa inflamación. Colitis es inflamación del colon. Gastritis es inflamación del gastro, del estómago. Artritis es inflamación de las articulaciones. Hay de varios tipos. Por ejemplo, tenemos la artritis por ácido úrico, que es una artritis que se llama artritis gotosa. Eso es por exceso de ácido úrico y el día de hoy no es como en lo que nos vamos a enfocar mucho, pero tenemos que saber que también ahí existe, ¿no? El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune como tal y que se va a derivar de un proceso donde el sistema que nos debería de defender nos ataca. Y entonces va a atacar principalmente al tejido conectivo. Las articulaciones están ricamente llenas de ese tejido conectivo y entonces el sistema inmunológico ataca al tejido conectivo como si no fuera propio, como si fuera ajeno, y entonces empieza a inflamarlo y cuando la inflamación se hace crónica, se hace deformante. Entonces vamos a ver que los pacientes pues terminan de las manos así, pero también se les pueden ir enchocando las rodillas, los tobillos, los pies, empiezan a caminar deformado y esto es lo que no queremos llegar a ver. Esto es a donde no queremos nosotros llegar. ¿Cómo empieza? Pues normalmente son dolores articulares y son de tipo migrante, le llamamos. Hoy te duelen las manos, mañana te duele el codo, otro día te duele el hombro, otro día cambian las articulaciones porque por alguna situación el sistema inmunológico al principio empieza a atacar y varía. Son rotatorias y normalmente empiezan las manifestaciones con dolor articular en la mañana, es matutino, y conforme va avanzando el día, como si calentáramos motores o calentáramos la máquina de algo, pues empieza a aparecer el sol, el calor y demás. Y entonces va bajando la inflamación y el paciente es más fácil que se mueva al principio, cuando estamos hablando de las primeras etapas de la enfermedad. Ya después, cuando ya el sistema inmunológico dañó lo suficientemente la articulación, pues esa articulación ya va a quedar deformada y entonces en lugar de ser una articulación que se puede mover como la bisagra de una puerta, pues hagan de cuenta que va a ser una bisagra de una puerta que está llena de óxido. Entonces ya se atora y ya no puede haber los movimientos por la inflamación y deformación que fue haciendo ese sistema inmunológico en la articulación. Vamos a ver también que al principio pues va a estar migrando, pero conforme va avanzando la enfermedad, que es lo que no queremos que suceda, pues vamos a ver que esa deformidad ya nos va a causar dolor cada vez que queramos mover esa articulación. Vamos a platicar un poquito de las causas. Vamos a hablar entonces de las causas de esta enfermedad, que es desde el punto de vista inmunológico. Son enfermedades que se llaman multifactoriales. Existen muchos factores. A veces lo pensamos como genético porque sí tiene un componente genético. O sea, si hay un familiar con artritis en línea directa, pues puedes tener más riesgo de presentar tú también artritis reumatoide. Hay otra artritis que también es autoinmune que se llama artritis lúpica. Estaríamos hablando lo mismo. Sería un lupus que en lugar de atacar simplemente tejido blando, está atacando las articulaciones y vamos a tener también esa artritis lúpica, que es inflamación de la articulación, pero por una enfermedad que se llama lupus, pero finalmente son enfermedades autoinmunes. Pero la genética
En este tipo de enfermedades solo dicta el 25% de la posibilidad de que se desarrolle o no dicha enfermedad. 75% van a ser los factores ambientales. ¿Qué va a hacer que esto se desarrolle o no? También pueden influir ciertos microorganismos. Por ejemplo, se sabe que es un tipo de artritis que empezó como séptica o puede ser séptica cuando hay mucho faringoamigdalitis de repetición. Es que desde pequeño empieza a ver como estas bacterias que van a pasar al torrente circulatorio, del torrente circulatorio por alguna situación van y se depositan en las articulaciones. Entonces también puede ocasionar microorganismos y otros microorganismos van a generar que el sistema inmunológico se desacomode, se desarregle. Ciertos fármacos también pueden hacer que mi sistema inmunológico se descomponga. Es todo aquello que haciendo que se dañe ese sistema que me tenía que defender, se enferme. En lugar de defenderme, me va a atacar. También hay una mayor incidencia dependiendo el sexo. Es más frecuente la artritis reumatoide en las mujeres que en los hombres y una predisposición. Y todo lo que nos oxide, vamos a ver que es una de las causas de que el sistema inmunológico se descomponga, que es todo lo que nos oxide, lo que hace que se vaya dañando como el estrés, la contaminación, el tabaquismo, dietas sobre todo altas en sustancias proinflamatorias, tener una inflamación crónica silenciosa que depende mucho de la alimentación y tipo de grasas que nosotros consumimos. Y la edad, también tenemos ahí que, bueno, también va una artritis reumatoide juvenil, porque lo más común es que la artritis reumatoide se presente en edades adultas, pero también tenemos una artritis reumatoide juvenil, pero todo esto va a depender de ese sistema inmunológico que se descompone. Entonces vamos a ver qué es lo que hace que se enferme ese sistema inmunológico. Muy, muy importante va a ser la dieta. Lo que se ha estudiado más en este tipo de enfermedades es que una dieta incorrecta, abundante en grasas malas, abundante en carbohidratos de altísimo índice glicémico o alto índice glicémico, los alimentos como embutidos, todos esos alimentos que nosotros ya sabemos que hace daño, van a entrar a nuestro sistema digestivo, van a dañar la microbiota, que son las bacterias amigables que están en nuestro intestino. Se va a llevar a cabo algo que se llama una disbiosis intestinal y esa disbiosis intestinal nos va a generar ese desbalance. Normalmente tiene que haber bacterias amigables y otras bacterias que no son amigables. Y cuando las bacterias amigables están disminuidas y están más elevadas las no amigables, eso se conoce como disbiosis. Se descompuso la biota, la microbiota, que son las bacterias o ese equilibrio que debería de existir. Al haber ese desbalance, se van a empezar a despertar ciertos genes que estaban dormidos o estaban ahí pendientes y se van a presentar esta desbalance inmunológico y entonces es cuando el sistema inmunológico se descompone. Y una vez que se descompone, empieza a atacar lo propio. Cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra mamá, este sistema inmunológico sale a hacer un recorrido por todo nuestro organismo a conocerlo como lo propio y entonces sabe que no debe de atacar ni a la articulación, ni al cartílago, ni al cerebro, ni a los ojos, ni a la piel, ni a la lengua, ni a nada, porque lo conoce como propio. Pero cuando empiezan estos desbalances, el sistema inmunológico se confunde y empieza a atacar lo propio como si fuera ajeno, como si fuera una bacteria que te entró y entonces se la quisiera comer y entonces va a generar inflamación y va a empezar a generar sustancias para dañar eso, como si fuera una bacteria a la que quiere matar y se la quiere comer, pero empieza a atacar, en este caso, las articulaciones. Vamos a ver que hay factores modificables y otros no modificables. La genética, el sexo y la edad, pues no es modificable. Si vas avanzando en edad, pues no te puedes regresar
aunque le podemos poner paracaídas a la edad, cuando tomamos los antioxidantes, lo que hacemos nosotros es disminuir el estrés oxidativo y es como envejecer más lentamente. Por eso es súper importante una muy buena nutrición y una muy buena cantidad de antioxidantes y sustancias antiinflamatorias en base a los omega 3 principalmente, que si nosotros consumimos, disminuimos la edad metabólica. ¿De acuerdo? Entonces, los que sí podemos modificar es donde nosotros podemos incidir más. La edad no, pues si tengo 20, 30, 40 o 50 o 60 años, no lo puedo modificar, pero eso lo pongo entrecomillado porque yo les digo, sí podemos enlentecer el proceso de envejecimiento y aunque tengamos 60 o 70 años, podemos tener un sistema como si tuviéramos 40 o 50 porque le estamos metiendo un paracaídas a esa ley de la envejecimiento, ¿de acuerdo? Los modificables, pues factores ambientales, no muchos. A lo mejor si vives en una ciudad muy contaminada, pues de repente a lo mejor eso no lo puedes modificar a menos que decidas conscientemente de mudarte de ciudad, ¿no? A veces pacientes, por ejemplo, que hacen muchos procesos asmáticos y demás en ciertos lugares de contaminación ambiental, pues sí buscan irse, muchas veces la playa les favorece, entonces sí son personas que incluso tienen que llegar a mudarse para poder mejorar los factores ambientales. Microorganismos, estarnos evitando estar en presencia de ciertos microorganismos que van a tener también mucho que ver con el desarrollo de estas enfermedades autoinmunes. Y lo que sí podemos evitar muchísimo son los fármacos. De verdad, hay que ser muy cuidadosos con los fármacos. Fármacos, Usana son nutricionales. Usana no son fármacos, aunque tenemos grado farmacéutico. A mi consulta muchas veces llegan, queriéndole echar la culpa a lo de Usana. Me acaba de tocar una paciente que es muy sensible a los fármacos y viene a la consulta y entonces trae un sabor diferente en su boca a los alimentos, le sabe rara la comida. Esto es tema aparte de artritis, pero sí se los quiero comentar porque me dicen que por ahí leyeron que el omega 3 puede causar este sabor a metales. Entonces yo dije, pues a mí ninguno de mis pacientes en 19 años que les he dado el omega me ha dicho que le saben las cosas diferentes. Me fui por investigar deficiencia de vitamina B, que a veces el factor intrínseco no está bien, no se absorbe la vitamina B y entonces se generan cambios en la percepción de los sabores o pacientes que tuvieron COVID luego quedan un tiempo con una inflamación de la mucosa y no le saben bien las cosas. Entonces empecé como hace 2 meses el tratamiento, llega la señora a consulta y sigue ese sabor. Y fue cuando me dicen que a lo mejor era el omega. Entonces yo dije, no, el omega no es, el omega no le va a dar porque esto en 19 años nunca nadie me lo ha manifestado. Cuando alguien me dice, pues empiezo a estudiarlo. Entonces, de repente dije, ¿pero qué otros medicamentos toma? Entonces ya me dan otro medicamento, reviso de un fármaco los efectos adversos y ese medicamento sí causaba sabor metálico en la boca. Entonces muchas veces lo primero que queremos o se nos ocurre es echarle la culpa a Usana y no a algunas otras cosas. Pero bueno, regreso al tema. Me salí muchísimo, pero sí se los quería comentar. Muchos fármacos están relacionados con desarrollar enfermedades autoinmunes. La inflamación crónica silenciosa sí o sí es piedra angular de la artritis reumatoide y de las enfermedades autoinmunes. La dieta, y la podemos modificar. La inflamación crónica nosotros la podemos modificar. La dieta obviamente depende de nosotros. El estrés depende de nosotros. El fumar o no fumar depende de nosotros. Y la luz solar, pues hay que ponernos ciertos filtros, pero también se necesita la vitamina D en enfermedades autoinmunes. Una deficiencia de luz solar nos puede llevar a una deficiencia de vitamina D y eso nos va a llevar a enfermedades autoinmunes.
Los que sí o sí debes de quitar es el tabaquismo. O sea, si estás en esta plática y fumas, yo te invito muchísimo a que dejes ese muy mal hábito porque ese te va a llevar a muchísimos problemas. El estrés hay que aprender a manejarlo y definitivamente una dieta antiinflamatoria. De lo que más inflamatorio consumimos en México, y eso es en todos los hogares de todo México, se toma leche y se come pan. Pan con leche es lo que la mayoría, el 99% de los mexicanos acostumbran en sus hogares. Entonces, esos son dos alimentos súper inflamatorios. Yo te invito a que si estás en esta plática porque tienes algún tipo de enfermedad autoinmune o específicamente la artritis reumatoide, haz la prueba, deja 2 meses así súper conscientemente, cero lácteos y cero trigo y tu inflamación va a bajar y tus articulaciones van a mejorar. Específicamente para la artritis reumatoide, otro factor que nos afecta y que no va a depender mucho de nosotros, ese no es tan modificable, es la humedad. El tiempo de lluvias, los pacientes con artritis les decimos los barómetros de los que son pacientes barómetros porque saben en la articulación le afecta la humedad. Todavía no llega la lluvia, tú puedes ver el día súper soleado y eso lo he buscado, pero no he encontrado mucho. La medicina tradicional china tiene por ahí algunas teorías que luego tienen una medicina muy sabia, pero la humedad afecta al paciente con artritis reumatoide. Entonces, en tiempo de lluvia normalmente pues les va mal a estos factores. Entonces, los factores que dijimos que podemos modificar, pues son los ambientales, como el estilo de vida o el estilo de dieta occidental. Eso lo podemos modificar. Estamos muy acostumbrados a comer muchas grasas saturadas, azúcares refinados, que van a aumentar la inflamación y nos van a afectar negativamente esa homeostasis del sistema intestinal, que ahorita les voy a decir dónde está que hace ese afecto para la artritis reumatoide. Dietas bajas en calorías, basadas mucho en frutas, pescado y verduras, regulan negativamente las moléculas proinflamatorias. O sea, si tenemos nivel inflamatorio alto, pero hacemos una dieta saludable, se baja la cantidad de sustancias proinflamatorias que nosotros producimos. Y si nosotros restauramos la microbiota intestinal, también vamos a ver cómo se va a mejorar. La obesidad, de por sí la obesidad es un estado inflamatorio sistémico. Se llama metainflamación y está súper relacionado con la producción de sustancias proinflamatorias de nuestro cuerpo. No se aprendan los nombres, pero la factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 o la leptina son sustancias proinflamatorias que se producen en el tejido adiposo y eso nos va a llevar a una inflamación crónica silenciosa. Entonces, si tenemos problemas de sobrepeso y obesidad y tenemos cualquier enfermedad inflamatoria, si nosotros bajamos de peso, vamos a mejorar muchísimo la inflamación. Menor exposición a la luz solar, ya les había comentado, es una deficiencia de vitamina D. Aquí están los microorganismos que están relacionados con las enfermedades autoinmunes, el virus del Epstein-Barr, el virus Coxsackie, rotavirus, la influenza, herpes virus, sarampión, paramyxovirus y rubiola. Ahora, esto no lo puedes evitar mucho porque normalmente son virus que andan en el medio ambiente y que los puedes agarrar. Entonces, lo único es que si ves por ahí a alguien con mucha gripe y demás, pues tratar de no exponerte tanto o tener un sistema inmunológico fuerte que cuando llegue ese virus, el sistema se lo coma y entonces no tengas esa exposición como crónica a estos virus y entonces no te van a afectar para las enfermedades autoinmunes. Fármacos relacionados con enfermedades autoinmunes. Procainamida, hidralazina, inhibidores del factor de necrosis tumoral, las efepima, las estatinas, que son lo que se utilizan para colesterol y triglicéridos elevados, los anticonceptivos, terapia hormonal de reemplazo sintética, ceftriaxona, propiltiuracilo, acitromicina, ciprofloxacino, cefalexina, ciclosporina, refecoxib, trimetoprim, sulfamethoxazol, amicacina y metronidazol son fármacos altamente relacionados con enfermedades autoinmunes. Y además, muchas veces los pacientes se automedican.
Ya ahorita un poco menos, sobre todo los antibióticos, porque se supone que requieren recetas, pero muchas veces ahí a alguien le sobró un antibiótico en la casa de los papás o de los hermanos y agarran y se toman los antibióticos y muchas veces no se necesitan. Esa es ya una teoría mía, creo que tiene mucho que ver estos fármacos, por lo menos todos los antibióticos, con que van a matar la flora bacteriana buena y van a elevar la flora bacteriana mala, porque los antibióticos matan a las lactobacilos amigables, pero no matan la cándida, que es un hongo que es que no está en el intestino, pero que si se eleva, me va a generar muchísima inflamación. Entonces, este desbalance de la microbiota por el abuso de los antibióticos tiene mucho que ver para mí con las enfermedades autoinmunes. Esta inflamación crónica silenciosa de la que yo les hablaba, la vamos a ver aquí cómo se va a ir desarrollando. Vamos a tener, pues, infecciones de infecciones crónicas, como, o de los virus, una inactividad física, la obesidad, la disbiosis intestinal, una mala dieta, el estrés, o mal manejo del estrés, el sueño no reparador o interrumpido por la deficiencia de la melatonina o un mal manejo del sueño, va a ser, junto con xenobióticos y demás, va a hacer que se vaya generando esta inflamación crónica silenciosa. Y esta inflamación crónica silenciosa me va a llevar a una disminución del sistema inmunológico, principalmente en la edad adulta, sarcopenia, disminución de los músculos, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades autoinmunes, que es lo que nos compete el día de hoy, depresión, cáncer, enfermedades cardiovasculares y todas las enfermedades por el síndrome metabólico, como la diabetes tipo 2. Entonces, fíjense que todo esto muchas de ellas son prevenibles, sobre todo obesidad, el sedentarismo, la disbiosis intestinal, una dieta incontrolada, pues nos van a llevar a nosotros a hacer ese proceso de muchas enfermedades, que la que nos está compitiendo el día de hoy pues son las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, pero influye en todo, porque si empiezas a tener sarcopenia, que es la pérdida del tejido muscular, a partir de los 40 años es muy difícil mantener masa muscular si no estás ejercitando para hacerla. Luego ya no tienes masa muscular suficiente, te va a doler las articulaciones, se van a estar inflamando porque el músculo no está trabajando congruentemente por deficiencia de músculo y se empiezan a inflamar las articulaciones. A lo mejor ahí no es una artritis autoinmune, pero sí va a ser que te empezó a doler la rodilla cuando te fuiste a caminar, que te empezó a doler los hombros o el codo cuando intentaste regresar a tu ejercicio. Entonces, un programa de ejercicio, si no lo haces, comiénzalo ya, pero empieza a lo mejor paulatinamente. Si tienes mucho sin hacer ejercicio, pues comienza a lo mejor con un poco de caminata, algo de calistenia en tus brazos. Si te puedes apoyar de un profesional que sepa llevarte en el entrenamiento para que no pierdas la masa muscular, porque un músculo flácido que no está suficientemente fuerte hace que las articulaciones estén trabajando mal y se van a inflamar. Y entonces vamos a tener un tipo de artritis que no es la autoinmune, pero sí una inflamación de la articulación. Y entonces luego eso te duele, tomas un antiinflamatorio y el antiinflamatorio te lleva a una cascada de una serie de problemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, el estrés, hay que modular el estrés. Todos vivimos en estrés, pero hay que aprender a modularlo. Entonces, busca terapias para el estrés, lo que te guste, lo que te sirva. Hacer ejercicio normalmente es muy bueno porque se secretan sustancias antiestrés cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio. Comer saludable, secretamos también sustancias que nos hacen estar más relajados y más tranquilos. La interleucina 6 es una sustancia proinflamatoria que se secreta cuando nosotros estamos estresados. Otras citoquinas como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, activan el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es donde vamos a empezar a ver cómo se empieza esa cascada de la inflamación crónica silenciosa. Aquí está, yo estoy estresado y entonces mi hipotálamo que está en el cerebro va a empezar a trabajar y empezar a secretar unas sustancias
que finalmente van a ir a dar a la glándula suprarrenal, que va a hacer que se empiece a secretar cortisol, y luego yo ese cortisol, si lo estoy secretando en exceso y crónicamente, me hace una inmunosupresión y me va a hacer una disregulación del sistema inmunológico. La proteína C reactiva nosotros la checamos en ciertos estudios de laboratorio donde se va a detectar que se eleva en una fase aguda. Entonces, normalmente pacientes con artritis reumatoide van a tener una proteína C reactiva elevada. Su nivel aumenta en respuestas inflamatorias y es capaz, además de activar el complejo de la inflamación por la vía clásica. O sea, esta proteína C reactiva me va a estimular mayor inflamación. Se sintetiza en el hígado y en los adipocitos. Entonces, a mayor cantidad de adipocitos, de células de la grasa, yo voy a estar produciendo mayor cantidad de proteína C reactiva. Las leptinas, que también se fabrican en los adipocitos, o sea, son varias las sustancias proinflamatorias que se fabrican en los adipocitos. ¿Qué tienes que hacer? Disminuir el tamaño del adipocito para que no se estén fabricando este tipo de sustancias proinflamatorias. ¿Y cómo vas a hacer que se disminuyan de tamaño? Pues no alimentando esos adipocitos y quemando calorías para que el adipocito se disminuya de tamaño. O sea, come saludable y hace ejercicio. Nos van a llevar a la permeabilidad de la membrana intestinal. Estados inflamatorios crónicos, ya sea por el estrés, ya sea por la alimentación incorrecta, como carbohidratos de alto índice glicémico, como grasas saturadas, hacen algo que se llama síndrome de intestino irritable o enfermedad celíaca. Eso hace que también se haga una permeabilidad intestinal y eso nos va a llevar a que las bacterias amigables y las no amigables están haciendo un desorden, que la comida proinflamatoria entre más grande de lo que no tiene que entrar y nos va a generar un problema de desorden inmunológico. Ahorita les voy a poner un dibujo para que les sea más claro. Aquí está. Este es mi intestino. Donde dice intestino saludable e intestino permeable es la luz del intestino, es por donde va a pasar lo que te comiste. La división entre donde pasa la comida y la sangre es una sola capa de células. La pared del intestino esta epitelio intestinal es una sola capa, está delgadita. Tiene unas vellosidades que hacen una superficie o una extensión como muy grande para que puedas absorber todo lo que te comes cuando está pasando por el intestino. Estas células de la mucosa intestinal tienen que estar súper pegaditas con algo que se llaman unas uniones estrechas. Como ven la primera parte que dice que está como cosido con hilo, es uniones estrechas que está célula con célula súper pegada y no permite que entre nada entre célula y célula. Lo que entra hacia el torrente circulatorio es a través de la célula, porque célula a célula no pasan cosas, entonces es como pasar la comida por unos filtros, unas coladeras, para que en esa primera capa de células se purifique, se limpie y no pase como no debe entrar. Cuando hay mucha inflamación, se van a separar estas células intestinales y al separarse esas uniones intestinales, entonces van a empezar a meterse cosas que no deben de entrar. Aquí están, ven cómo aquí ya se separaron y entonces van a empezar a meterse cosas que no deben y si se separan de más hasta se van a romper y va a pasar al torrente circulatorio la comida más grande o bacterias que no tenían que entrar, que la capa me iba a defender y van a entrar y entonces se va a generar un desorden a nivel de la sangre. El sistema inmunológico viene, lo detecta, se hacen unos inmunocomplejos que se van a hacer que se enferme el sistema inmunológico. Y aquí es donde van a hacer mucha de las enfermedades autoinmunes. Hay mucha inflamación y el sistema inmunológico empieza a confundirse y se va a presentar estas enfermedades. Entonces, es súper importante que esta capa protectora se permanezca siempre unida para que no se vaya a procesar todo esto.
Y entonces, hablamos que el estrés provoca esa separación y esa permeabilidad de la membrana. Les comentaba, alimentos que nos van a inflamar muchísimo es el gluten. Y yo quiero que quede muy claro que a veces hay quienes dicen que está demasiado satanizado el trigo. No es que lo satanicemos, es que el gluten es la proteína del trigo que fue modificado genéticamente. El trigo tenía un gluten pequeño, lo modificaron genéticamente, hicieron que la proteína fuera más grande. Esa proteína más grande no es tan fácil de procesar, no tenemos las enzimas digestivas para partirla en cachitos chiquitos y puede entrar. Entonces, inflama la membrana intestinal, aumenta la permeabilidad, entra al intestino y empieza un problema de inflamación crónica silenciosa y un problema de desorden con el sistema inmunológico y se genera inflamación y se van a generar muchos problemas por el gluten. Pacientes con enfermedades autoinmunes y principalmente artritis reumatoide, si quitan el gluten de su dieta, si quitan el trigo, va a bajar muchísimo su inflamación. Hagan el intento, inténtenlo 2 meses sin trigo y sin lácteos y van a ver cómo esto se mejora. Aquí está lo que les comentaba, entre el gluten y me va a generar problemas autoinmunes, intolerancias alimenticias, mala absorción, distensión abdominal, colitis, inflamación, inflamación, inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, esta inflamación nos va a causar muchas enfermedades, dentro de ellas las autoinmunes. Además, cuando nosotros comemos el trigo, es un carbohidrato de alto índice glicémico, más si yo como azúcares refinados, todo lo que a mí me genera alto índice glicémico significa que yo hago un disparo de insulina en mi cuerpo y la insulina es una sustancia proinflamatoria. Entonces, imagínate si consumes lácteos, si consumes trigo, que son alto índice glicémico y que además de por sí son alimentos proinflamatorios, más vas a hacer que se secrete más insulina, vas a estar generando problemas de inflamación crónica silenciosa. Bueno, en Usana tenemos estos alimentos que son de bajo índice glicémico, lo que nos puede ayudar a disminuir la secreción o hipersecreción de insulina y así disminuir todas estas sustancias proinflamatorias. ¿Cómo vamos a arreglar el tratamiento de la permeabilidad intestinal? Pues probióticos es súper importante. Vamos a utilizar también alimentos que mejoren nuestro sistema inmunológico. El tratamiento como tal de la artritis reumatoide es sintomático. El tratamiento no de la suplementación. El tratamiento que nos pueden dar cuando yo tengo inflamación de las articulaciones normalmente son antiinflamatorios que me van a llevar a más problema. No me voy a meter mucho en los tratamientos. Existen ahorita unos llamados biológicos, que de biológicos realmente solo tienen el nombre, este, porque son inmunosupresores. Todo lo que hay en la actualidad para tratar la artritis reumatoide, primero van a ser sintomáticos, bajar la inflamación, pero no arreglan el problema del sistema inmunológico atacando. Cuando lo intentan arreglar, normalmente se utilizan inmunosupresores. Bloqueamos el sistema inmunológico para que no esté produciendo ese que se esté comiendo la articulación, pero no lo modulas, no lo arreglas, no lo corriges, solamente lo bloqueas y lo vas a bloquear por un tiempo, porque normalmente todos esos fármacos tienen muchísimos efectos adversos que al final el paciente lo tiene que ir subiendo dosis, se va a estar sintiendo mal con muchos efectos adversos que le van a afectar otros órganos. Entonces aquí me voy a enfocar en lo que nosotros podemos hacer como pacientes y familiares de los pacientes. Si estás con un tratamiento con reumatólogo y estás con tus tratamientos, lo que puedes hacer es tomar todo esto que nosotros o yo te voy a estar recomendando para que modules tu inflamación y tu médico pueda bajar dosis de medicamentos y no necesites los inmunosupresores o los utilices solo en cuadros de agudización. Pero no les sugiero que ustedes solos se automediquen o quiten un fármaco. Si tienen dudas y quieren que los apoyemos, con mucho gusto, vemos varios médicos que los podemos ayudar a manejar, disminuir ciertos fármacos
pero no se quiten los fármacos. O sea, si están con un médico tratante, tienen que hacerle caso. Todo lo que yo voy a sugerir lo pueden tomar, no se contrapone con ninguno de los fármacos que se utilizan normalmente para la artritis reumatoide, pero ante cualquier duda me dicen, ¿de acuerdo? Pues vamos a utilizar alimentos que mejoran ese sistema inmunológico. Los probióticos, súper importante, tener una flora bacteriana correcta, súper importante. Productos ricos en zinc, bueno, aquí está el chocolate, té negro, pepitas de calabaza, cacahuate, o en nuestro caso tenemos el proflavanol, que tiene zinc y tiene resveratrol y tiene otras sustancias antiinflamatorias. Los ácidos grasos omega 3 me producen sustancias antiinflamatorias y bloquean la producción de sustancias proinflamatorias. Alimentos con altos niveles de aminoácidos no esenciales como la glutamina y la arginina nos van a ayudar también, como el pollo, el pavo, la espinaca, frutos secos. Ácidos grasos omega 3 tienen efecto antiinflamatorio porque producen eicosanoides, sustancias en mis células que son antiinflamatorias y bloquean la producción de sustancias proinflamatorias, como las interleucinas. Aquí está. Si yo consumo ácidos grasos omega 6, porque luego a veces los pacientes llegan y me dicen, yo les receté omega 3 y le dicen, ay, mi hija me trajo uno de Estados Unidos que tiene omega 6 y 3. Ese no lo puede tomar un paciente con artritis porque el omega 6 me hace producir todas estas sustancias que están en rojo, que son proinflamatorias. Si el paciente ya está inflamado y yo le doy un suplemento que lo haga producir más sustancias proinflamatorias, pues no me ayudes, compadre, ¿verdad? Entonces, nosotros les damos el omega 3, que cuando tú te tomas el omega 3 hace que tu cuerpo produzca todas estas sustancias antiinflamatorias, resolvedoras de la inflamación o antiinflamatorias. ¿Dónde lo damos nosotros? En el omega 3, en el biomega de Usana, que tiene un doble proceso de destilación, que está libre de metales pesados. Entonces, la dosis del frasquito dice 2 cápsulas al día, pero para alguien que tiene artritis reumatoide, mi sugerencia, no les va a hacer daño, no les va a afectar, no daña su hígado, ni su riñón, ni nada, es que comiencen con 6 cápsulas, por lo menos 3 gramos de ácidos grasos omega 3 para empezar todo el proceso antiinflamatorio. ¿De acuerdo? Entonces, súper certificado de no metales pesados. La microbiota es súper importante que esté correcta. Entonces, para eso vamos a tomar los probióticos porque nos va a ayudar a producir, a que el sistema del intestino esté cerrado, a que la bacteria amigable y no amigable esté en equilibrio y me va a ayudar a que no esté permeable mi intestino y así no se metan cosas que no deben meterse y me va a evitar que el sistema inmunológico se esté enfermando. Hay que tomar suplementos con vitamina B6, vitamina C, vitamina D, selenio y zinc, que son súper importantes para ayudarnos en lo antiinflamatorio. Entonces, los probióticos muy importantes, los de Usana son 12 billones de lactobacilos vivos, vienen en polvito, lo pones en poquita agua, no trae azúcar y no trae leche, y les estoy diciendo que hay que estar sin azúcar y leche, entonces te puedes tomar estos probióticos perfectamente. Y además, vienen conservados en inulina, que es la comidita que viene comiendo el probiótico. Y si los comparas con cualquier otro probiótico, llámese, por poner marcas, el Sinoverace o esos, es mucho más económico por la cantidad de billones. Si yo quiero un paciente, el paciente me dice, yo quiero tomar Sinoverace, doctora, las tabletas traen 2 billones. Entonces, para hacer un sobre de estos necesita tomarse 6 tabletas al día. Y entonces la cajita se le va a acabar en 3 días. El Usana les va a durar 14 días si lo toman diario, pero la dosis normalmente de Usana es un día sí, un día no. En mis pacientes con artritis reumatoide, si están muy inflamados, la primera cajita se los manejo uno en la mañana y uno en la tarde, antes de desayuno y después de cena. Y esa es una cajita, les va a durar 7 días. La segunda cajita se los manejo en la noche todos los días, otros 14 días. Ya llevamos 21 días de tratamiento.
y a partir de la cuarta semana es un día sí, un día no, después de cena, es la forma como a mí me gusta manejarlo. Si el paciente trae mucho problema gástrico y yo detecto que estoy pensando en una permeabilidad intestinal y que trae muchos problemas, por ahí les he dado hasta 3 veces al día el probiótico, la primera cajita, luego dos al día, la segunda cajita, luego una cajita diario en la noche y luego un día sí, un día no, hasta completar 6 meses de tratamiento. Por lo menos tienen que darse el espacio de tomar el probiótico por lo menos de 4 a 6 meses para que ustedes vean verdaderos efectos. La vitamina D es súper importante porque se ha visto que una deficiencia de vitamina D tiene mucho que ver con todas las enfermedades autoinmunes y pues la artritis reumatoide, una de ellas. Esto es muy fácil, la podemos medir en el laboratorio si tú quieres saber cómo anda tu vitamina. La mides en sangre, te vas al laboratorio, te sacan sangre y dices vitamina D3, que es la vitamina D ya que vas a utilizar, vitamina D3 total. Los laboratorios manejan normal entre 30 y 100, pero si alguien tiene artritis reumatoide, yo les digo al paciente, tu vitamina D tiene que andar entre 60 y 80 y me inclino más a que vaya en 80 porque se ha visto que modula el sistema inmunológico a tu favor. O sea, va a regularlo, no lo bloquea, no lo suprime, simplemente hace que no esté atacando a tu propio sistema. Entonces, es súper importante la vitamina D y ya muy para artritis reumatoide, el proflavanol que trae el selenio y trae el zinc, que se ha visto que son antiinflamatorios y además el resveratrol. Viene una combinación de vitamina C, zinc, selenio y resveratrol, que esto lo sacan de la semilla morada y el resveratrol, hay estudios de investigación donde lo comparan igual como un ibuprofeno sin los efectos adversos de un ibuprofeno, obviamente. Entonces, esto viene en el proflavanol C100. Igual, yo a mis pacientes que voy empezando el tratamiento con artritis reumatoide, normalmente les manejo 6 tabletas al día por unos 15 días y quizá luego lo baje a 3 veces al día, pero les funciona muy bien junto con el omega como antiinflamatorio, insisto, sin los efectos adversos de un antiinflamatorio. No daña el riñón, no va a dañarte el hígado y sí te va a bajar mucho la inflamación. Si toleras 2, 2, 2, o sea, 6 tabletas al día, unos 15 días, y ya luego podemos bajarle a 3 tabletas al día. A lo mejor al principio empiezo sobredosis porque son pacientes enfermos. Si es alguien con artritis y no está ahorita en un proceso de agudización o no está muy aguda la situación, pues podemos empezar como con 4 biomegas al día y 3 proflavanoles. Pero casi esa es la dosis que se queda alguien que está enfermo de artritis reumatoide o algún proceso autoinmune. La cúrcuma es un excelente antiinflamatorio que viene en este producto de Usana que se llama Procosa. Muchos pacientes me dicen, ay, yo fui a comprar a la mamá coneja cúrcuma y relleno las cápsulas y me las tomo. Está bien, te sirve, pero no como un fármaco. O sea, sí te sirve porque la cúrcuma tiene muchos efectos, pero específico ya para arreglar un problema de articulaciones, la cúrcuma necesita pasar la barrera de la articulación, que es la cápsula sinovial, y eso no es fácil de lograr porque ahí no entran vasos sanguíneos. Entonces, Usana tiene una cúrcuma que se llama cúrcuma meriva, que está patentada por la empresa, donde le unió una grasita y la grasa unida a la cúrcuma atraviesa la barrera de la articulación, la cápsula articular, entra y va a desinflamar las articulaciones, que es lo que nosotros queremos. Ahí levanté la mano sin querer, ¿verdad? ¿Quién sabe qué dice? Bueno, ahorita la bajo. Y pues por mi parte es lo que iba a compartir. Muchas felicidades por darse el tiempo de estar esta noche aquí. Este, ahora sí que, ay, no sé cómo bajar mi mano, pero bueno, No te preocupes, déjala arriba. la No pasa grabación. nada.